Bien, comencemos entonces. Estoy compartiendo pantalla con ustedes. Ok. Bien, bienvenidos a la segunda sesión de el área de literatura dentro del marco del proyecto denominado Formación para la Vida de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA. Hoy y el próximo miércoles 4 de noviembre hablaremos sobre las funciones del lenguaje, ¿no? Y trataremos de comprenderlas. No solamente estaré yo guiándolos para esta comprensión, sino también un grupo de estudiantes de primer año de la materia Retórica y Semiótica Literaria de la carrera de Literatura. Este grupo de estudiantes no ha querido estar indiferente ante este proyecto que, bueno, va a generar un diálogo con los futuros académicos, ¿no? Las futuras generaciones académicas también. Bien, entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué es importante conocer las funciones del lenguaje, ¿no? ¿Por qué es importante hablar y saber sobre las funciones del lenguaje? Cuando nosotros comencemos a entender cuántas y cuáles son las funciones del lenguaje, nos vamos a dar cuenta sobre la característica más importante del lenguaje, que el lenguaje es multiforme. Eso quiere decir que es diverso en su uso, ¿no? Aunque la función principal y generalizada del lenguaje es la comunicación, el lenguaje va a comunicar de diversas maneras y diferentes cosas, ¿no? Con el lenguaje comunicamos emociones, comunicamos situaciones colectivas o individuales, experiencias, esperanzas, etcétera, ¿no? Entonces el lenguaje adquiere diferentes formas para diferentes objetivos. No es lo mismo transmitir una experiencia colectiva que crear una historia ficticia a partir de esa experiencia colectiva, ¿no? Entonces ahí vamos a utilizar de manera muy diferente el lenguaje. Por tanto, el lenguaje constituye un lazo social y tenemos que activar la responsabilidad con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje podemos transformar la realidad, podemos recrear la realidad, podemos manipular la realidad, ¿no? Podemos ser víctimas del lenguaje, como también podemos ser victimarios, ¿no? Con el lenguaje, con esta herramienta. Entonces, para ello es importante conocer los factores del lenguaje, las funciones del lenguaje y los factores de la comunicación, ¿no? Ya dándonos cuenta de cómo funciona el lenguaje y cuáles son los factores que intervienen en el acto de comunicación, vamos a poder estar mucho más atentos y activar, como les decía, nuestra responsabilidad al momento de usar el lenguaje. Bien, entonces, lo primero que tenemos que conocer antes de conocer las funciones del lenguaje son los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son los siguientes. Yo he visto que ya han estado conociéndolos, que han estado teniendo un acercamiento, ¿no? A estos factores de la comunicación. El emisor o el destinador es ese sujeto o la colectividad o aquello, puede ser una máquina, que transmite una información, ¿no? El receptor o el destinatario es igual, ¿no? Ese sujeto, una colectividad, ¿no? Aquellos o aquello que recibe la información. El mensaje es la información en sí misma, ¿no? El contenido que el emisor quiere transmitir. El contexto son las circunstancias temporales, espaciales, socioculturales que rodean al hecho o al acto comunicativo, ¿no? El canal va a ser ese elemento físico que permite transmitir la información del emisor al receptor. Pensemos un medio natural, ¿no? El sonido, el aire, la luz, o un medio técnico, la imprenta, la radio, la televisión, la computadora. Ahora estamos nosotros utilizando ese canal, ¿no?
y se va a percibir a partir de los sentidos, ¿no? El receptor va a activar el oído, la vista, el tacto, el olfato, ¿no? El gusto, depende del canal que se esté utilizando. Y el código es ese sistema o ese conjunto de signos que van a compartir tanto el emisor como el receptor, el destinador o el destinatario, ¿no? Y para poder codificar el mensaje, ¿no? Para poder darle una forma, digamos, al lenguaje, al mensaje. Entonces, estos son los elementos de la comunicación. A partir de estos elementos de la comunicación, derivan las funciones del lenguaje, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Pensemos un poco, yo sé que es un poco abstracta esta idea, ¿no? Pensemos en el acto comunicativo que nosotros estamos ejecutando, que nosotros ahorita somos actantes, digamos, de este acto comunicativo, somos personajes de este acto comunicativo, ¿sí? Entonces, está el destinador, yo, que estoy lanzando un mensaje, este mensaje es toda esta información que les voy a dar sobre, o que les estoy dando sobre los elementos de la comunicación, sobre las funciones del lenguaje. El destinatario es una colectividad, varios jóvenes, ¿no? El contexto, ¿cuál sería el contexto? El contexto es todo lo que ahorita nos está rodeando, ¿no? Tenemos un contexto educativo, pero también tenemos un contexto histórico, ¿no? Que viene de la pandemia, ¿no? Estamos en el momento de salir, digamos, de una crisis sanitaria o cruzando una crisis sanitaria, pero también estamos migrando la educación está migrando, ¿no? De un espacio físico a un espacio virtual. Entonces, todos esos elementos del contexto que nos rodean tendríamos que entenderlo, ¿no? El contacto, en este caso, son nuestros ordenadores, nuestras computadoras, ¿no? Pero está el sonido ahí activo, ustedes me están viendo a partir de la pantalla, y el código, evidentemente, es la lengua española, ¿no? El castellano. Entonces, nosotros estamos compartiendo esa misma lengua, ese mismo código, ¿no? Para caer, digamos, ya en el ejemplo. Hablemos de cuáles son las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje van a estar en relación a los factores de la comunicación. Entonces van a ser 6 las funciones del lenguaje y vamos a tomar el modelo de las funciones del lenguaje de un teórico literario ruso que se llama Roman Jakobson. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Y este teórico literario ha sido miembro de un movimiento teórico, lingüístico, que se denomina el formalismo ruso. Además, es muy importante porque ha sido el fundador del Círculo Lingüístico de Moscú, ¿no? Él va a distinguir 6 funciones del lenguaje, ¿no? La primera función es la función emotiva. Y la función emotiva se centra en el emisor y exterioriza la actitud del emisor o del hablante, del destinador, hacia aquello que está expresando, ¿no? Y esta va a hallar, si quieren, su máxima expresión en las interjecciones, ¿no? Pensemos las interjecciones de au, ¿no? O viva, o ay, o atatau, ¿no? También tenemos esa interjección nuestra. Entonces, estas interjecciones van a ser la máxima expresión de la función emotiva. ¿Por qué? Porque va a exteriorizar la actitud del emisor, ¿no? También están los diminutivos, los aumentativos, los despectivos, ¿no? O también cuando se activa esta función, cuando el hablante, por ejemplo, el emisor, enfatiza la entonación en una palabra o en una sílaba, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el camino era tan largo, ¿no? Entonces, este énfasis que hago en tan largo está demostrando la emoción o la actitud que yo tengo al momento de expresar cómo ha sido el camino. Bien, la función
conativa se orienta en el receptor o en el destinatario y busca influir en el pensamiento o en las acciones, y su más pura expresión está en el vocativo. ¿Cuál es el vocativo? El que invoca al interlocutor o al emisor, al receptor, ¿no? Pensemos, estudiantes. ¿Están entendiendo lo que les estoy explicando? Ahí estoy utilizando el vocativo, ¿no? Juana, ve a abrir la puerta. Estoy utilizando el vocativo, ¿no? Señoras y señores, ¿no? Hoy comenzaremos a estudiar las funciones del lenguaje. Estoy utilizando el vocativo. Entonces, esta función conativa se activa para llamar, si quieren, la atención del destinatario, ¿sí? También el imperativo, que es este modo verbal para emitir órdenes, ¿no? Ustedes deben realizar la lectura del artículo, ¿no? Entonces ahí estoy utilizando el modo verbal del imperativo. Bien, entonces cuando se activa la función conativa, hay una reacción, ¿no? Se activa una reacción en el destinatario. La función referencial es también conocida como denotativa o cognoscitiva y se orienta hacia el contexto. Surge cuando se transmite información objetiva por medio de oraciones declarativas, ¿no? La información tiene que ser certera, tiene que ser limitada, tiene que ser afirmativa o negativa. Pensemos, por ejemplo, cuando yo les digo, hoy miércoles 28 de noviembre de 2020, se lleva a cabo una clase sobre las funciones del lenguaje. Entonces, en esa oración o en ese enunciado, estoy activando la función referencial, ¿no? Son oraciones declarativas. La función fática se concentra o se enfoca en el canal o en el contacto, ¿no? Y busca establecer un vínculo con el emisor, ¿no? Llamar la atención del interlocutor y ver si si el canal está funcionando, ¿no? ¿Me escuchan? Por ejemplo. Hola, ¿están entendiendo lo que les digo? ¿No? Entonces, todas estas expresiones que llaman la atención del destinatario están activando la función fática, es decir, están tratando de ver si el canal está funcionando, si ustedes están recibiendo el mensaje de manera correcta. La función metalingüística se va a enfocar en el código, ¿no? Y se activa cuando el lenguaje es una fuente de conocimiento acerca del propio lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy activando en este momento la función metalingüística porque les estoy hablando y les estoy explicando sobre algunos conceptos, sobre algunas nociones, ¿no? Los factores, digamos, del lenguaje, las funciones del lenguaje, y les estoy explicando sobre esas funciones. Entonces, estoy activando la función metalingüística cuando utilizo el lenguaje para explicar el propio lenguaje, ¿sí? Y finalmente, la función poética, ¿no? La función poética se va a centrar en el mensaje y enfatiza mucho la forma, cómo digo, no solamente qué digo, sino cómo lo digo, ¿sí? Y esta forma es muy importante, ¿no? Porque esta forma puede seleccionar palabras, puede modificar la combinación de las palabras. La función poética es la función que le interesa estudiar a la literatura, ¿no? El discurso de la literatura es el que más activa, si quieren, la función poética y específicamente el género de la poesía. Pero eso no quiere decir
que la función poética nosotros no la activamos en lo cotidiano, ¿no? También activamos esta función. Pensemos en el diario vivir cuando decimos, saldré al parque a tomar sol, ¿no? Entonces, este tomar sol, por ejemplo, está haciendo énfasis en el mensaje, en la forma del mensaje, no se toma sol, ¿no? Entonces, ahí estoy activando una función poética. O decir, mi tío, eh, 100 cabezas de ganado, ¿no? Entonces, estas 100 cabezas de ganado también es una forma de decir, ¿no? No solamente tiene las cabezas de ganado, sino todo el cuerpo de los animales, pero es una forma de decir. Entonces, ahí activamos la función poética. Vamos a entender mejor todas estas funciones con ejemplos, ¿sí? Voy a convocar ahora a mis estudiantes, mis compañeras que quieren hablarles con ejemplos, explicarles estas funciones del lenguaje con ejemplos, para que después ustedes puedan tener preguntas, dudas y nos las puedan manifestar. Entonces, voy a darle paso a Fernanda. Fernanda, ¿puedes presentar? Ok. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ok. ¿Puedo presentar el PowerPoint? Por favor. Ya, ok, un momento. Mientras Fernanda nos presenta el PowerPoint para ver ejemplos de las funciones del lenguaje, ¿hay alguna persona que quiera manifestar alguna duda? Buenas tardes, yo tenía una duda. Dime, Fabiola. ¿El código solamente puede ser un idioma? Sí, el código es la lengua que utiliza y que comparte el emisor, tanto el emisor como el receptor, ¿no? Tiene que ser un código común. Si es un conjunto de signos, es la lengua, que se comparte, ¿no? Sí, totalmente, Fabiola. Ok, gracias. Pero también puede ser el lenguaje corporal, digamos, ¿no? No solamente, o sea, la lengua del cuerpo también, ¿no? Un código, me puedo pensar, este conjunto de signos puede ser variado, ¿no? O sea, sí es una lengua, la lengua, no sé, pues español, el francés, el inglés, pero también podemos pensar en, en el habla con señas, digamos, ¿no? ¿Sí se entiende, Fabiola? Sí, sí, ya lo entendí. Ok. Gracias. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Vemos, Fernanda, pero estás presentando la sesión de Meet. Ay, sí. A Sí. ver, un cachito, perdón. Pensé que estaba presentando mi PowerPoint. Un momento. Licenciada, buenas tardes. Una consulta. Dime, Mauricio. De lo que usted se refiere del código es al lenguaje verbal y no verbal, ciertamente, ¿verdad? Sí, exacto. Es decir, este conjunto de signos puede ser, claro, un signo que te remite, digamos, a una lengua, y esta lengua, si quieres, puede ser, sí, una palabra o puede ser también una seña. Ya le gracias, licenciada. De nada, Mauricio. Ahora Ahora sí. sí, sí. Ya, bueno. Primero, gracias, Monse, por la presentación. Bueno, yo me voy a presentar. Como ya dijo Monse, yo soy Fernanda Villarreal y estudio en la carrera de literatura. Y junto con mi pequeño grupo vamos a presentar ejemplos sobre las funciones del
lenguaje. Personalmente voy a presentar un par de ejemplos sobre la función referencial. Y bueno, entonces vamos a hacer un rápido repaso para que no tengan fresca la idea de lo que es la función referencial. Entonces, bueno, como ya dijo Montserrat, las funciones que está presentado por Roman Jakobson se van a basar en estos 6 elementos del acto de la comunicación, que es el emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Y yo justamente me voy a basar en el contexto. Bueno, en el contexto va a prevalecer la función referencial. Esta función va a ser una explicación objetiva, denotativa y se va a centrar en el contenido. Y para explicar un poco mejor qué significa una explicación objetiva, que va a transmitir, un mensaje así objetiva, detallado, sin ambigüedad, sin duda. Se va a centrar en el contexto, en lo que se va a hablar. Y eso. Ahora vamos a pasar a los ejemplos. Bueno, con mi grupo hemos hemos elegido este libro que se llama Si me permiten hablar de Domitila Chungara, que está escrito por Moeva Bieser y es un testimonio recogido de Domitila Chungara, quien es esposa de un minero con 7 hijos y también una defensora de los derechos de los trabajos de los mineros, tanto como hombre y como mujer. Y para explicar la función referencial me voy a basar en estos 2 fragmentos. Voy a leer el primero y les voy a explicar cómo prima la función referencial. Bueno, en este primero va a empezar a decir, empezaré por decir que Bolivia está situada en el cono sur, en el corazón de Sudamérica. Tiene unos 5 millones de habitantes nomás. Somos poquitos los bolivianos. Bueno, rápidamente voy a explicar de que aquí prima la función referencial. ¿Por qué? Ya nos está dando el contexto, nos explica dónde está situada Bolivia, cuántas personas viven en Bolivia, y está transmitiendo una información objetiva, denotativa, está explicando ya un hecho. Bolivia se encuentra está situada en el cono sur, somos 5 millones de habitantes. Bueno, y ahora les explico el segundo fragmento. Y este dice, en una plaza de Oruro le avisaron a mi papá que yo estaba en una clínica, que yo estaba medio muerta y que había que hacer lo imposible para sacarme, porque de La Paz estaban reclamándome y ya había venido una comisión de la DIC para recogerme y llevarme otra vez a La Paz para interrogarme. Bueno, aquí también presenta prima la función referencial porque se está centrando en el contenido. Está explicando una situación, está explicando la situación de Domitila, que en esos momentos era un poco problemática, ya que, como acaban de leer o escuchar, está siendo buscada por la Comisión de la DIC, que es en el Departamento de Investigaciones Criminales. Técnicamente la están tomando como una criminal en estos momentos. Y explica esta situación en la que se encuentra, está explicando el mensaje, y estos dos ejemplos son características muy importantes de la función referencial. Gracias. Bien, ahora entonces voy a darle paso a Avish Escobar, que también nos va a explicar la función emotiva con ejemplos. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha, Avish. Está bien. Entonces yo voy a pasar a explicar la función emotiva. La función emotiva está centrada en el emisor y da a conocer los sentimientos de este. Perdón. Este se caracteriza por un yo opinante que da muestras de los sentimientos o las situaciones por las que está pasando. Pueden pasar la diapositiva. Gracias.
En este, igual estoy usando ejemplos del libro de Domitila Chungara, donde podemos apreciar, ya, por ejemplo, en este párrafo. ¡Ay! Gritó una de ellas. Te dije, sí, así son esas herejes, así son esas comunistas. Oiga, me decía, mire, las fieras, los leones y los animales feroces, con sus vidas defienden a sus cachorros. Oiga, salvaje, y me agarraron de aquí, me jalonearon, me pellizcaron, ¿no? ¿Qué clase de madre es usted que no quiere defender a sus hijos? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué horror! ¡Qué asco de mujer! En este párrafo podemos afirmar que la función que está primando es la emotiva, porque hay estas exclamaciones como el ay, y también los perdón, y también estas expresiones de que algo le está sucediendo a ella y cómo le está sintiendo, como me agarraron de aquí, me jalaron, me pellizcaron. El siguiente párrafo dice, yo me siento orgullosa de llevar sangre india en mi corazón y también me siento orgullosa de ser esposa de un trabajador minero. ¿Cómo no quisiera yo que toda la gente del pueblo se sienta orgullosa de lo que es y de lo que tiene, de su cultura, su lengua, su música, su forma de ser, y no acepte de andar extranjerizándose tanto y solamente tratando de imitar a otra gente que finalmente poco de bueno ha dado? En esta párrafo ya no se encuentra está marcado por, bueno, no hay estas exclamaciones, pero está dando a entender qué está sintiendo ella al llevar sangre india en sus venas. Está expresando los sentimientos que esto infunde en ella. Ahora doy paso a mi compañera que les va a explicar la siguiente función. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me puede escuchar? Sí, te escuchamos, Valeria. Bueno, soy Ali, perdón. Ay, Ali, perdón. Bueno, sí, como íbamos continuando, voy a explicar la función conativa. Como ya se había dicho antes, la función conativa se dirige o se orienta al destinatario y su función gramatical más pura se puede ver en los vocativos imperativos y en las oraciones imperativas no declarativas. Quisiera hacer una pequeña explicación ya con el ejemplo, perdón, ya. No, sí, pásalo, porfa, gracias, ya, está bien. Bueno, en el texto de Domitila Chungara sacamos dos ejemplos. El primero, que ya lo reconocerán, ya se usó para la función emotiva, lo vamos a repetir de todas formas. Mire, las fieras, los leones, los animales feroces, con sus vidas defienden a sus cachorros. Oiga, salvaje, y me agarraron de aquí, me jalaron, me pellizcaron, ¿no? ¿Qué clase de madre es usted que no quiere defender a sus hijos? ¡Ay, qué barbaridad, qué horror, qué asco de mujer! Bien, en esta primera cita podemos ver que el vocativo, podemos ver que en general esta cita es un tipo de regaño hacia el destinatario, pero la función vocativa se puede identificar, se puede notar que prima en dos partes fundamentales. La primera, con la expresión mire. Mire es em, ¿qué estaba diciendo? Perdón. Ah, sí, perdón. Mire, es la orden, el imperativo de mirar. Se le está pidiendo al destinatario que mire o que, bueno, en este caso que escuche, no es un mirar literal, que escuche lo que tiene que decir. Mire las fieras, los leones, etcétera. Y después en la segunda parte vuelve el imperativo a decirle que escuche. Oiga, salvaje. En este caso lo que se quiere es causar una reacción en el destinatario. Se busca enfadar de cierta forma, se busca hacer un reclamo, se busca hacer un regaño al destinatario. Este oiga funciona como el imperativo que le pide que escuche y este salvaje ya es el vocativo. Se le dice al destinatario salvaje. Es un insulto, trata de provocarlo
Y bueno, podría ser reemplazado por cualquier otra cosa. Podría decir oiga usted, podría decir oiga señora, podría ser oiga mujer, pero en este caso se utiliza el salvaje para darle fuerza a todo lo demás. Después también se puede seguir viendo que se dirige al destinatario, por ejemplo, en la parte que dice qué clase de madre es usted, el usted apela al destinatario. Sin embargo, los que tienen más fuerza son estas dos expresiones de mire y oiga salvaje. Bueno, el segundo ejemplo, que es un poco más corto y tal vez también un poquito más familiar, dice, señora, ¿nos puede invitar a un almuerzo, por favor? Hoy día estamos de franco y no tenemos dónde ir. Utiliza más que todo el vocativo, perdón, este vocativo se nota más que todo con, eh, perdón, la función conativa se nota más que todo con el vocativo de señora. Se le está refiriendo a esta señora a la cual se le va a hacer la pregunta. Si puede invitarles un almuerzo, por favor, se busca con el vocativo de señora. Bueno, ya paso a mi siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Vega y yo les voy a hablar sobre la función fática. La función fática, como bien dijo Montserrat, está relacionada con el contacto y está orientada hacia el contacto, a tener un contacto, en este caso, si estuviéramos teniendo una conversación verbal, tener un contacto verbal o cuando estamos leyendo un libro hacia el lector. Se puede decir que esta función sirve sobre todo para establecer, interrumpir o prolongar una conversación y así para cerciorarnos que este canal si está funcionando o no. Esta función también podemos decir que está presente todos los días y es lo primero que aprenden los niños. Un ejemplo sería, digamos, cuando preguntan, ¿no ve mamá? ¿Estoy haciendo bien las cosas, mamá? Estamos teniendo una función de contacto. Para eso vamos a tener un ejemplo, vamos a leer un fragmento del texto que ya estamos utilizando. Empiezo. Hay veces, ¿no ve?, que los padres no tienen siquiera un bocado para llevar a la boca, pero siempre consiguen algo para los niños. Y no les hacen ver lo difícil de la vida que llevamos y los niños no se dan cuenta de la realidad. Y cuando se van a la universidad no quieren decir que son hijos de mineros, que son hijos de campesinos. Y ya no saben hablar nuestro lenguaje, nuestro idioma. Quiero decir que todo lo analizan y todo lo explican en una forma tan complicada que no logramos entenderlos. Y esto es una gran falla, porque los que van a la universidad aprenden tantas cosas y deberíamos todos aprovechar de eso, ¿no es cierto? Pienso que tienen que poder hablar y escribir de una manera científica, sí, pero comprensible, también para nosotros, no siempre en un lenguaje que solamente ellos comprenden, con dibujos y con números, ¿no? ¿Por qué el número se entiende? Porque de números se entienden también los militares. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo en este texto se utiliza en 3 ocasiones, en 4 mejor dicho, la función fática, ¿no? Cuando tratamos de mantener el contacto, en este caso con el lector, ¿no ve? ¿No es cierto? No. Entonces, siempre trate, o sea, esa es la principal función de esta función en realidad, ¿no? De mantener contacto con el lector. Paso la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, estoy de vuelta. Voy a exponerles la función metalingüística. Bueno, un ejemplo de la función metalingüística que ya habíamos visto que está orientada hacia el código, es decir, lenguaje hablado o no hablado, y que se refiere o habla del mismo lenguaje. En el texto de Domitila sacamos este ejemplo. ¿Ustedes están dispuestas a trabajar en lo que sea? Sí, en lo que sea, respondieron. Bueno, nosotros tenemos un plan. ¿Por qué no regresan mañana? Lo vamos a plantear con ustedes. Cuando regresamos el día siguiente, nos dijeron que en el desmonte podíamos ir a trabajar. Era el plan que tenían. El desmonte se llama un lugar que es como un cerro hecho de piedras que fueron sacadas de las minas,
que han estado junto al mineral. Al principio, cuando empezaron a explotar la mina, la piedra salía negrita como carbón. Era mineral de alta ley. Entonces cogían el mineral solo, algunas piedras que eran mitad mineral, mitad piedra, las botaban nomás. Y esto se volvía a formar como montaña. Por eso había buena veta en el desmonte. Y eso se tenía que recoger. Bueno, en este ejemplo, la función metalingüística destaca porque lo que hace Domitila es definir la palabra desmonte. El desmonte se llama un lugar que es como un cerro hecho de piedras que fueron sacadas de las minas que han estado junto al mineral. Cuando se habla del mismo lenguaje, en el lenguaje, para valga la redundancia, se trata de la función metalingüística, que puede aparecer en diferentes textos, ya sea definiendo una palabra o hablando también del mismo lenguaje. En este caso tenemos tanto la definición como de Domitila como la explicación que sigue adelante. Y esto también se puede ver, quisiera acotar, se puede ver en textos de lenguaje, por ejemplo, cuando nos explican qué es el verbo o qué palabras llevan tilde, dónde, etcétera. Y bueno, finalmente les paso la palabra a mi última compañera que les va a explicar la función poética. Muy bien. Hablando sobre la función poética, esta caracteriza por centrarse en el mensaje, porque estiliza el lenguaje que se utiliza por medio de figuras literarias como la metáfora, la metonimia, sinécdoque, etc. Y su forma es atrayente. El lector siempre se va a detener en la lectura de este porque la forma en la que se expone el lenguaje es interesante. El ejemplo que utilizamos también del libro es este, que dice: por eso me parece tan importante que todos los revolucionarios ganemos la primera batalla en nuestro hogar, y la primera batalla a ganar es la de dejar participar a la compañera, al compañero, a los hijos en la lucha de la clase trabajadora, para que este hogar se convierta en una trinchera infranqueable para el enemigo. Pero si uno tiene el enemigo dentro de su propia casa, entonces es un arma más que puede utilizar nuestro enemigo común con un fin peligroso. Pero esto es bien necesario que tengamos, por esto es bien necesario que tengamos ideas claras de cómo es toda la situación y desechar para siempre esta idea burguesa de que la mujer debe quedarse en el hogar y no meterse en otras cosas, en asuntos sindicales y políticos, por ejemplo, porque aunque esté solamente en la casa, de todos modos está metida en todo el sistema de explotación en que vive su compañero que trabaja en la mina o en la fábrica o en lo que sea, ¿no es cierto? En este párrafo, la forma en la que se utiliza el lenguaje está estilizada de forma que ésta explica de una forma atrayente por qué la mujer debe luchar junto a su esposo para que estos tengan la misma igualdad en el trabajo y para que puedan sobrellevar todos los problemas que tengan juntos. Y eso sería lo referente a la función poética y al resto de funciones. Bien, ahora, si no me equivoco, Ali también quiere compartir algunos ejemplos un poco más cotidianos, ¿no? Ejemplos a partir de los dibujos animados. Ali, te cedo la palabra. Buenas, Monse, sí, gracias. Lo que hicimos fue recopilar unos videos que son tanto de películas como de series animadas, etcétera, para que esto sea más audiovisual. Enseguida voy a compartir la pantalla, un minutito, por favor. Perfecto, gracias, Ali. Mientras tanto, voy a compartir además en el chat un link para que ustedes puedan descargar un folleto de toda la información que les acabamos de presentar de manera sistematizada. Este es un trabajo que ha realizado nuestra compañera Kesia Mamani para que todos ustedes tengan como una guía
de estudio de las funciones del lenguaje, ¿no? Entonces están ahí no solamente los factores de la comunicación, las funciones del lenguaje y sus definiciones, sino además los ejemplos que les acaban de presentar las estudiantes para que ustedes vuelvan a leerlos y además se puedan animar a leer el libro de Si me permiten hablar de Domitila Chongara, que es además un testimonio que creo que toda persona que quiera acercarse y conocer, y que quiera conocer además la situación, ¿no?, de la minería y de Bolivia histórica también tiene que leer. Entonces, los invito a todos a leer también ese libro, ¿no? Entonces, ahí tienen el link para que ustedes puedan descargar el folleto. Creo que Ali, ¿qué tal, Ali? ¿Cómo vas? Estás presentando. Ya, un segundito. ¿Ahora se puede ver? Ahí vemos, sí. Ya, genial. ¿Me pueden avisar, por favor, si se puede escuchar cuando empiece, por supuesto? Claro. Ya. Bueno, aquí está. Sí, a ver, vamos directamente a los videos. No hay mucha explicación acá. Es muy ilustrativo y yo creo que esto se va a entender mucho mejor. ¿Se puede oír? No, se escucha muy bajo. A ver. Entonces voy a tener que recurrir a esto. Un segundito, por Ahí favor. tienes que subir, sí. Sí, ay, es que está al máximo. A ver, ahora sí. ¿Ahora sí? No, no lo escucha, no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Se escucha muy bajo. Sí, muy Mm, bajo. A ver, voy a ver las configuraciones de audio. Mientras vas viendo las configuraciones, voy preguntando, vamos a ver, utilizando el tiempo, preguntando si alguien tiene alguna duda, porque además la siguiente sesión, la sesión, como les decía, del 4 de noviembre, ustedes van a realizar algunos ejercicios ya para ver si han asimilado bien las funciones del lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos que ver si ustedes han recibido y han asimilado bien. ¿Tienen preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La función conativa siempre utiliza imperativos? No siempre, no siempre. El imperativo y el vocativo van a ser la expresión pura, digamos, de la función conativa. Pero en realidad lo que esta función se va a activar cuando se quiere influir en el pensamiento o en las acciones del otro, digamos, ¿no? Del receptor. Entonces, no siempre es el imperativo o el vocativo, puede haber otras formas también. He contestado tu pregunta, Fabiola. Fabiola, ¿no? Sí, gracias. Ya la entendí. Otra aclaración que quiero hacer es que cuando nosotros hablamos de las funciones del lenguaje y buscamos ejemplos de, de estas funciones, pero hay que tener cuidado porque cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escribimos, no solamente activamos una función del lenguaje, sino activamos varias funciones del lenguaje. Va a haber una que pure, ¿no? Pero no va a ser pura el uso de la función del lenguaje. Uno no dice, no, solamente ahora voy a hablar con la función referencial, no para nada, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado porque las funciones van a estar sobrepuestas en enunciados, en discursos, etcétera. Entonces, van a comenzar a utilizarse de diferente manera también, ¿no? Ahora sí, Ali, creo que escucho mi propia voz. Sí, le subí ya el volumen. Ahora espero que sí funcione. A ver. ¿Ya se puede escuchar? No escuchamos nada. ¿No se escucha nada? No, a ver, seguí, quiero ver si... Capaz es solo esta parte, a ver.
No. No. Es que creo que el Meet tiene una falla. Intenté arreglarlo ya desde antes, pero no sé, no sé Perdón, sí. perdón, Sí, licenciada. Licenciada, le habla Rosario de la unidad de TIC y comunicación. hola Rosario. El MIT en realidad, el MIT en realidad no permite reproducción de audio desde fuentes externas. Lo que tendría que hacer es abrirlo, el documento, en una pestaña de Word, perdón, de Chrome, y presentar, donde dice presentar ahora, aparecen tres opciones. La última, la que es presentar pestaña de Chrome, es la única que le permite reproducir audio. Muchísimas gracias, Rosario. Ali, entonces tendríamos que hacer ese proceso. Sí, gracias. Perdón, ¿cómo podría pasar? Esta presentación es de PowerPoint y está solamente en mi dispositivo. ¿Cómo lo puedo pasar a una pestaña de Chrome? No sé cómo hacer eso, perdón. Ah, creo que ahí tenemos el problema. Sí. Puedes subirlo a tu Drive, no va a tardar mucho, es un PowerPoint, no va a tardar más de 5 minutos. Ya el problema es que no tengo configuradas las cuentas para el Drive, pero lo voy a intentar. Ya, Eh, en- intenta Ali, y si no, vamos a enviarles por chat podríamos enviarles la presentación. Creo que podría ser una buena forma para subsanar esta presentación. En todo caso, quiero escuchar ahora a los participantes, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen rabias que quieran manifestar. ¿Entienden por qué es importante el conocimiento de las funciones del lenguaje? La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y bueno, en general todas las ciencias de las humanidades, y bueno, creo que todos los estudiantes que no pueden librarse de conocer y hacerse responsables del uso del lenguaje, ¿no? Cuando nosotros conocemos las funciones del lenguaje, nos damos cuenta, por ejemplo, cuando un enunciado, un discurso simplemente es emotivo, es decir, simplemente estamos conociendo la actitud, las emociones, lo que piensa esa persona sobre una situación, ¿no? Y no desde una situación objetiva, ¿no? Si nosotros activamos más bien la función referencial, y escuchamos oraciones desiderativas en el discurso, escuchamos información certera, escuchamos información limitada, estamos siendo mucho más objetivos con el lenguaje versus cuando se activa la función emotiva, porque cuando se activa la función emotiva estamos ante un emisor que está transmitiendo ya sea su dolor, ya sea su alegría, ya sea su cansancio, etcétera, etcétera, de una experiencia. Entonces estamos mediados ante la emoción, la expresión íntima de esa persona. Eso es muy importante, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros recibimos información, ver cuándo una información está mediada por las emociones y cuándo es una información objetiva, ¿no? Eso es muy importante porque a veces nos confundimos, ¿no? Cuando escuchamos rabias de alguno, cuando recibimos dolores de otra persona, pensamos que esa es una información objetiva y ahí fallamos, ¿no? Y la repetimos como una objetividad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como les decía al inicio, el lenguaje en algunas ocasiones puede ser una manifestación que ayude a ordenar la realidad, que ayude a recrear la realidad, que ayude a transformar la realidad, pero también el lenguaje puede ser un instrumento de manipulación, ¿no? Y si nosotros no conocemos las funciones del lenguaje, podemos ser víctimas del lenguaje como instrumento de manipulación, ¿no? Podemos caer en esas manipulaciones del discurso
que conocer, no solamente como futuros estudiantes de la universidad, sino como personas que estamos utilizando, que estamos hechas de lenguaje. Nosotros somos, nuestro mundo está hecho de lenguaje. El lenguaje media todas nuestras experiencias, ¿no? Todos nuestros conocimientos, todas nuestras emociones, etcétera. Nosotros vamos a vivir en este mundo del lenguaje. Y tenemos que utilizar y conocer la herramienta del lenguaje para no ser víctimas de esa herramienta. Bien, ya estás, Ali, podrías hacer la presentación. ¿Se puede ver? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar con esto. Un segundito, voy a subir el volumen. ¿Qué pasó? Ah, no me deja reproducir el video. Ay, diablos. A ver. Solo está como imágenes. Ay, no está el video. Si lo dejo así, se pasa. Ay, bueno, a ver, Ali, lo siento mucho. Bueno, Ali No, no, ha trabajado en esta presentación para que ustedes caigan también en ejemplos un poco más cotidianos de lo que nosotros consumimos, ¿no? Del discurso, digamos, del espectáculo que consumimos con frecuencia. Pero bueno, voy a pedirle a Ali que nos pueda pasar del Drive, tal vez pasar el link, el enlace para que nuestros compañeros puedan bajar la presentación, Ali. Sí, enseguida voy a hacer eso. Muchas gracias, Mil Ali. disculpas por los problemas, no sabía cómo configurar el audio. Es absolutamente entendible, ese es el gran... en las plataformas virtuales tenemos que tener siempre paciencia con esto. Bien, si tienen preguntas, quiero escucharlos, por favor, dudas. La siguiente clase o la siguiente sesión van a ustedes ser protagonistas porque van a activar, digamos, su conocimiento, este poco conocimiento que han adquirido hoy en esta sesión, y vamos a hacer actividades con esto. Entonces necesito que ustedes se manifiesten y si tienen dudas, las digan. ¿Ninguna? Ali ya nos ha mandado el link. Muchísimas gracias, Ali. Entonces pueden entrar al link para ver los otros ejemplos más del discurso espectacular. Bien, creo que no tenemos ninguna duda. La siguiente, gracias. Bueno, gracias, Albert. Así tienen dos enlaces, uno del folleto con la información sistematizada, con los ejemplos, vuelvan a leerlos, utilicen ese folleto, es un trabajo que ha realizado Kesia Mamani en el diseño y junto con, bueno, todo el equipo. Si no hay más preguntas, podemos despedirnos. Muchísimas gracias a nuestras compañeras que nos han acompañado ahora con los ejemplos y agradezco también a ustedes por estar en la sesión. Muchas gracias, Monse. Perdón, licenciada. Sí. En el link igual están solamente las imágenes, no están los videos para reproducir. Entonces, le pasé hace rato el número de la facultad. Me lo puede enviar por ahí y yo me voy a encargar de hacerles llegar a todos los estudiantes la presentación con los videos. Perfecto, gracias. ¿Escuchaste a Ali? Rosario, ¿no? Sí, muchas gracias. Exacto, licenciada Rosario. Muchas gracias, Rosario, muy amable por ofrecerte. Entonces, ya saben, les van a pasar esta información más y ya tienen el link del Drive. Bien, Lucas, ¿querías hacer una
¿Pregunta? No, estaba diciendo muchas gracias, que muy bonita la clase, nada más. Ah, bueno, gracias, Lucas. Bien, entonces hemos terminado, nos vemos y nos reencontramos el siguiente miércoles. Por favor, sean puntuales porque vamos a realizar actividades para ver si ustedes han asimilado bien lo que hemos intentado expresarles, transmitirles hoy. Muchísimas gracias a todos. Chao. Hasta Buenas luego. tardes, muchas gracias por el... Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias.